Mira, yo creo que la pandemia es una... ¿Se escucha bien, chicos? Perfecto, perfecto. Bien, porque me da un poco de eco. Tranqui, tranqui. Se, la verdad que la pandemia lo que muestra es que lamentablemente, a pesar de tomar medidas correctas como la cuarentena, se privilegia a los sectores, a las grandes empresas, y entonces tenemos un problemón, porque el dinero que tendría que haber ido a los sectores medios y a los trabajadores, los sectores populares, que de verdad la bancan a la cuarentena porque la tienen que sudar, se la llevan las grandes empresas a los cuales les dan el ATP bendito ese y le pagan a Clarín, a todas las grandes empresas, a FATE, a las de autos, a todas. Y esa plata tendría que ir a otro lado, tendría que ir a la gente que tiene cerrada los negocios, a los trabajadores, a los sectores populares. Y es con plata del ANSES, que es tuya, mía y de todos los que aportamos. Entonces, eso es terrible porque después, cuando los trabajadores van a trabajar y las empresas ni siquiera cumplen con los protocolos que puso el gobierno, nadie controla. Y entonces hay un creciente aumento de contagio en los lugares de laburo. Y no cumplen, ¿me entendés? Solo cumplen para tener el ATP. Entonces, yo creo que eso complica el cumplimiento de la pandemia, que creo que tendría que poder seguir llevándose adelante y no que nos echen la culpa a nosotros, a todos, a vos, a ustedes. La culpa es nuestra y creo que lo que hay es una respuesta a las presiones de los grandes grupos que tienen todos los privilegios, porque tienen toda la guita afuera, se la llevaron en carretilla y en lo que quieran durante todo este tiempo y no son capaces de hacer un aporte en un momento tan terrible como es este de la pandemia. Y Vilma, pero permíteme preguntarte, ahondando en esto, porque también venimos de un proceso sumamente duro como fue el macrismo, asume este gobierno, cae esta pandemia. Desde la brutal ignorancia, preguntarte desde tus zapatos y como viéndote, fuiste candidata, ocupaste cargos, tenés también tu experiencia en lo que es la salud. Entonces, ¿cómo crees que se hace? Suponiendo que realmente es muy complicado de otra manera. Justamente esa convivencia que hay en el aparato político argentino entre el empresariado, la sociedad, los que menos tienen y los que más tienen. Seguramente hay un grupo que transversalmente siempre ha ganado más. Por ejemplo, los grupos concentrados de poder. Por ejemplo, no, justamente, los grupos concentrados de poder. Ahora, en ese aspecto, pensándote a vos como, por ejemplo, líder encabezando un gobierno, ¿cómo crees que se debe realizar esa convivencia sin que se resquebraje el consenso necesario para ejecutar el poder? ¿Vos qué harías diferente? Eso, decir que ese dinero, tomar medidas, por ejemplo, digo porque a lo mejor ustedes piensan que nosotros tomamos medidas que son utópicas. Acá el propio sector afín a Alberto Fernández dijo que iban a avanzar en el impuesto a los grandes, a las fortunas, riquezas, sí. que hubiese significado, nosotros desde el Frente de Izquierda Unida presentamos un proyecto que significaban unos 15.000 millones de dólares, que podrían haber ayudado una barbaridad para todo esto y podrían haber ayudado también para todo el problema que falta todavía en los lugares de trabajo, en los hospitales, que además hace que los trabajadores de salud que siguen con el pluriempleo estén ahora siendo el 18% de los contagiados y aportando una cantidad insufrible de muertos. Entonces, yo creo que es toda una definición política y entonces uno le tiene que decir a la gente cómo es y explicarle cómo es y convocarla a que ayude a tomar esa decisión. La de decirle a los grandes grupos, muchachos, les toca a ustedes, esta vez les toca a ustedes, porque nunca les toca, no sé si habrás visto, es más, Alberto Fernández le dijo a Techín que eran... ¿cómo es? La misma palabra, bueno, todo eso que se merece Techín, que estaba bueno que le haya dicho. Sin embargo, después echaron 1.400, fueron al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo se los avaló. No se puede tener así doble discurso, ¿me entendés? Porque así es muy difícil pensar lo que vos me preguntás.
uno se tiene que plantar, pero en serio, y entonces convocar a la población, a los trabajadores, a los sectores populares, a las organizaciones sociales, al resto de la oposición, que por supuesto no es el macrismo ni el cambio, ¿sí? Te digo, porque creo que tiene que ver con, por supuesto, plantarse políticamente, pero no solo aislado, sino con el apoyo de todos los que seguramente si se toman esas medidas van a avalar. Porque la verdad la gente, yo te digo, la gente en los barrios está comiendo de la basura. Y te lo digo porque nosotros tenemos comedores, conozco mucho, no es la misma la comida que nos están mandando ahora, es menos frecuente, tiene menos productos, porque además te puedo decir un rato largo de las cosas que no se hacen y que se dicen. Sí, quiero ahora justamente algo que habías mencionado, pero abre un toque el juego también para mis compañeros aquí. Marti, si algo para Vilma. Yo tenía una última duda sobre lo que mencionaba de la izquierda, pero para abrir el juego y también darte el pase si querías aportar, compartir algo. Marti, Juan, aquí los dos compañeros de mesa. No, consultale si querés primero tu pregunta sobre la izquierda y después continúa. Esto es súper tranqui, es una entrevista por Skype, aquí estamos en estudios diferentes, en lugares diferentes los cuatro, sí. Así que es una forma de intercambiar. No, Vilma, simplemente consultarte, si bien es hasta irresponsable esta pregunta porque estamos en un contexto sumamente difícil para pensar en el plano electoral, pero todo es política y también es una forma de sobrellevar y empezar a pensar un futuro. Hablaste de incorporar a diferentes aristas de la oposición, sin contar el macrismo, para un proyecto que supere o que contenga lo que vos mencionás. Usualmente en las últimas elecciones vimos que la izquierda, si bien logró una intensa unidad, una fortificada unidad, siempre hay diferentes fugas o diferentes puntos que terminan que haya un partido diferente, que haya una diferenciación. ¿Cómo ves la propuesta de la izquierda de cara a las legislativas del 2021? ¿Qué nos podés contar o qué se concibe en torno a eso? Mirá, la verdad que la propuesta legislativa de la izquierda para el 2021 me da la impresión de que como que faltara un siglo, así sí. Te digo. Sí. Nuestra preocupación de verdad es la situación actual, las que tienen los trabajadores en los lugares de laburo, te lo digo de verdad. Vos tenés 80 contagiados en Mondelez, que es la fábrica de galletitas de lo que eran la Terrabuzzi, y tenés montones de contagiados en todo el neumático, tenés contagiados en los frigoríficos, y los trabajadores no tienen, y tenés 1 millón de despidos. Entonces la que se viene, la verdad que después se expresará electoralmente, pero la que se viene es que además la burocracia sindical, que está durmiendo no sé qué siesta, no sé si le picó el cerebro el coronavirus o qué, dejó pasar el 1 millón de despidos que hay ya hoy, entre los que son estables, que están en blanco, y entre los que son precarizados. Esa situación, y vienen por la reforma laboral para dejarla pasar con todo, y la reforma jubilatoria, y a eso sumarle el pago con el Fondo Monetario y todo lo demás. Creo que nos va a encontrar en la calle, pero Vilma, reclamando antes de las elecciones, porque esto apenas empiecen a tener la gente ya a decir basta del todo, porque ya hay señales de que la gente no quiere más. Yo no digo por la cuarentena, digo por la situación objetiva que se ha planteado, que es así. Entonces vamos a tener que salir a ver cómo hacemos para salir del desastre y que no lo paguemos nosotros, porque el problema central es ese. Acá el desastre, vos me podés decir, lo trajo el coronavirus, o la pandemia, o la cuarentena, lo que quieras. Pero sí es cierto que hubo una profundización de una situación muy compleja y grave que nos había dejado la política del macrismo durante todos los años y en el último tiempo con la sacada para afuera de los miles de millones de los amigos del poder que sacaron para afuera lo que pidieron para el fondo y ahora nos toca pagar. Entonces, Vilma, todo eso es así. Sí, perdón. No, es que justamente, no quiero interrumpir tampoco copar con las preguntas, pero justamente mencionaste reforma jubilatoria, la palabra reforma que es muy fuerte, no la quiero pasar por alto, porque justamente
para muchos una de las piedras fundacionales, una piedra angular del actual gobierno, se dio en la protesta contra la reforma, que represión, una jornada nefasta, incluso con apoyo de senadores y congresales del peronismo, por supuesto. Quien te habla estuvo ahí en la cagada a palos que hubo en la plaza, entonces es algo que uno tiene muy a flor de piel, y de golpe uno tiende a creer, permitime incluso hasta la ingenuidad si querés, pero que este gobierno no propondría algo parecido a una reforma. Vos decís que eso está en los planes igualmente de la agenda de gobierno, o por ahí lo entendí mal. ¿Cómo lo explicarías? No, pero las medidas internacionales que piden el Fondo Monetario para seguir avanzando en negociaciones, préstamos y todo eso, es esa. ¿O de dónde te crees que...? Porque esa es la medida que están impulsando en todos lados, y el gobierno va a ir a negociar con el fondo, porque ahora arrancan las negociaciones con el fondo. Sí, exactamente. Y las negociaciones con el fondo no son solo plata, son negociaciones que implican de dónde sacar la plata, léase presupuestos de salud, presupuestos de educación y reformas laborales para que las grandes empresas vengan gratuitamente y se queden con todo. Y yo en eso tengo diferencias serias con la perspectiva de dónde va a sacar los dólares Alberto Fernández, que lo dijo con claridad, que es con la megaminería, con el fracking, con todos esos saqueos contaminantes terribles que dejan el desastre en las poblaciones y que les permite llevárselas todas sin ningún control, que eso pasó y pasará, porque así se sustentan esos métodos de saqueo. Y entonces, si vos pensás que van a ir bueno, ni quiero pensar que vengan los chanchos chinos, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo que eso quizás ya está instalado, pero los chanchos chinos que están en México ya han contaminado hasta los cenotes. Así que por eso te digo, creo que hay una situación grave, pero el problema es que las condiciones que imponen para las negociaciones son esas. No podés negarlas, vamos a tener que responder a esas negociaciones. Y en esas negociaciones hay acuerdo de los grandes empresarios, es más, se lo están reclamando los grandes empresarios, al gobierno y a la CGT, y la verdad, no vi que se expresen duramente con todos esos reclamos. Por supuesto no la CGT, que no va a hacer nada, que no sé cuándo va a hacer algo, ¿me entendés? Vos sabés la situación de los trabajadores, vos sabés que yo soy enfermera. Sí. La situación de soledad en las clínicas de los trabajadores que van a reclamar por las condiciones de trabajo para no infectarse, morirse, o porque le niegan la licencia por tener enfermedades preexistentes. Todas las medidas que toman las patronales, esas patronales terribles, de los pequeños, medianos, lugares privados. Vilma, hay una primera línea. Esto hay una realidad. Estamos intercambiando de una forma muy particular, ¿no? que es virtualizado en un espacio de nota limitado. Hay algo que no es discutible, por supuesto, que es la primera línea, y las personas, junto a los trabajadores que pierden el empleo, que peor la están pasando, es los médicos, las médicas, enfermeros, enfermeras que están en primera línea de contagios, algo que desde el MST vos has denunciado, que reclaman constantemente desde las difusiones, desde donde fuere, que la situación es sumamente compleja y que realmente es imprescindible una atención para que literalmente no se mueran. Eso totalmente, hay un sinfín de preguntas en lo que es la parte netamente económica. No quiero coparlo antes de dar un pase a mis compañeros por si queda algo pendiente, porque hay un montonazo para charlar y por ahí no nos da el tiempo. No sé si Marti o Juan querían complementar algo. Vamos al cierre, como ustedes quieran, chiques, como quieran, no quiero impedirles la palabra. Sí, yo tal vez quería preguntar desde el MST cuáles son las propuestas que están impulsando, más allá de la anterior que habían hablado sobre el impuesto a las grandes riquezas. ¿Qué otras iniciativas están en este momento impulsando como para que las tengamos en cuenta, las podamos investigar también todos en nuestras casas? No, por supuesto que nosotros lo primero que decimos que no había que pagar la deuda, porque eso ustedes saben que nosotros opinamos eso, que como mínimo había que investigarla, que como mínimo había que suspenderla, que estamos en un marco de pandemia y que el país está muy mal. Pero creemos que una medida concreta, que encima la propusieron desde los sectores ligados al poder,
de los sectores ligados al poder es el impuesto a las grandes fortunas, que se puede conseguir y que no sería inédito y pedido acá. Es un impuesto que en un montón de países en Europa está casi naturalizado. Yo creo que es necesario obtener esos dineros para poder avanzar en salidas concretas ahora. Sí, y en este punto, Vilma, también en torno a las propuestas, celebro mucho la pregunta de Marti. Sí, el impuesto a la riqueza es algo que se había abarajado en lo que es el espectro de la campaña del gobierno, el gobierno actual, y en funciones también. Incluso sectores dentro del mismo gobierno lo reclaman, que lindo sería que se ejecutara justamente para este ingreso de verdes, de plata, de financiamiento que celebramos aún más, que se alienta que sea dirigido a los que peor la están pasando. En este mismo contexto, es un programa en vivo, se nos va el tiempo, hay un montonazo más de que hablar, que nos queda pendiente, pero me quiero comprometer, Vilma, a continuarla cuando tú requieras, porque vamos a estar toda la tarde y sería un placer, pero lamentablemente el tiempo premia, no sin antes consultarte. Alguien capaz está escuchando, quiere seguirte, quiere ver las propuestas del MST, quiere conocer más. ¿Dónde podemos encontrarte? Lo que vos quieras decir, el micrófono es tuyo. No, sí, yo más que todo lo que me preocupa es decirles que además de eso que te decía, además de pasarte los medios por donde me encuentran, yo te quería decir que es necesario unificar el sistema de salud, que duró tan poco, ni siquiera la coordinación del sistema de salud, para que todo lo que tengamos de posibilidades de que esto no se desborde, de que no se escape, está en manos de la unificación, de hacer un sistema único de salud, de además tener las posibilidades de avanzar sobre la reincorporación de los despedidos, que además haya las posibilidades de avanzar sobre los que fugaron guita, viejo, ¿quién no van a avanzar sobre la gente que sacó afuera tanta guita como toda la que se debe de deuda externa? A nosotros nos parece que sí, que tiene que hacerse eso, que si no la traen hay que embargarle los bienes en el país, porque si no, es toda una joda, ¿me entendés? Y entonces, ¿quién paga la fiesta? ¿Quién paga la joda? La pagan ustedes también, nosotros, todos los trabajadores y los sectores populares. Entonces, por eso nosotros creemos que es necesario avanzar en medidas bastante más de fondo que las que se toman, y que no es que estaría solo alguien que avance sobre esa propuesta, no estarían solos. Entonces, yo creo que es muy importante. Creí que además íbamos a hablar de todo este tema de los humedales, no de los chanchos, pero sí de los humedales, porque me parecía además que era un tema muy urgente e importante, siendo que ayer la Corte Suprema sacó una resolución que tiene que ver más con frenar el proceso de movilización masiva que ha salido en Rosario y en Entre Ríos, que con una medida de fondo para decirle que la corten con todo el desquicio, que cocida que están haciendo en toda la zona del Delta del Paraná. Entonces, bueno, yo en todas, si me quieren seguir, estoy Vilma, en @Vilma_Ripoll. Pero permitime porque si no, porque vamos a hacerlo correctamente. A veces las notas, vos tenés mucha experiencia en lo que son reportajes así, viste que a veces viran a lugares, lo que dijiste es sumamente convocante, sumamente fuerte. El último cierre, coincidimos plenamente en que efectivamente los que fugaron guita no pueden quedar impunes. Pero es cierto que aquí hay gente de prensa que muy gentilmente nos ha seguido la nota, y es correcto y además queremos hacerlo. Para concluir justamente, permitime cambiar la nota, te vamos a robar en las redes, cambiar la pregunta. Lo que desde tu espacio y como representante del MST quieras decir sobre la ley de humedales, esto que está tomando lugar y el caos que hay en torno al mismo y los padecimientos que está pasando la sociedad, el medio ambiente en torno a eso, por favor, lo que vos quieras decir, y dejo el micrófono para lo que quieras comentar al respecto. Bueno, gracias, pero sí, decirles rápido, para no robarles mucho tiempo, no robas tiempo, que de verdad estamos peleando por una ley de humedales de verdad, donde no dejen correr el lobby como pasó en el 2013 y en el 2016, porque de verdad lo que se está discutiendo
es el tema de las reservas de agua potable que tiene el planeta, donde nosotros tenemos, como en los esteros de Liberá, como en la cuenca del Plata, reservas de agua potable que no son congeladas como los glaciares, y que tenemos una biodiversidad que es inédita, que es un privilegio, que es el 21% del territorio, y si queman para poner agronegocio, para llevar animales a criarlos ahí, o para hacer negocio inmobiliario, como se vio ahora en estos días, que ya salió una inmobiliaria en Rosario a decir que vendía, que iba a lotear del lado de Victoria, bueno, estamos complicados, porque eso es lo que nos protege del cambio climático, eso es lo que nos da, evita que haya inundaciones y sequías, todo eso lo hacen los humedales, y en lugar de salir a hacer una campaña de que la gente tome conciencia sobre lo que significan los humedales y la importancia que tienen en el clima y en el ecosistema, y que nosotros tenemos un privilegio en nuestro país, creemos nosotros que no le ponen freno al agronegocio, lo van a desarrollar. Entonces va en contra de toda la defensa del tema de los humedales, y que tenemos que salir rápidamente de ahí con una ley que tenga control de la gente que tiene conciencia, que son las organizaciones, que son los pueblos vecinos al delta, todos ellos tienen que poder controlar la ley de humedales. Vilma, muy completo, realmente. Una de las piedras angulares cuando se pactó esta nota era eso, y a veces la vorágine nos lleva a otras esquinas que son muy importantes, pero justamente esto es algo imprescindible que está sucediendo en nuestro país hoy en día, y mencionaste vos, tenemos un privilegio como país en nuestro ecosistema, en nuestro medio ambiente, y debemos reclamarle a cada encargada que honre dicho y no vaya por otras partes. Como bien mencionaste vos, no quiero repetirte porque lo has dicho con mucha claridad, ha sido un intercambio sumamente intenso, el tiempo premia, no quiero tener que pisarte, pero si te parece me comprometo a continuarlo otro día, pero siento que pudimos compartir diferentes puntos y que la gente le va a trabajar la cabeza. ¿Qué te parece? No, sí, muchísimas gracias, chicos. Yo no me pises. No, por favor. Muchísimas gracias. No, por favor. Es un chiste. De verdad. Es muy importante debatir estos temas, ¿sabes? Totalmente, porque el agua no se reproduce, y a veces la gente no es consciente de eso. Entonces, si las reservas que vos tenés las reventás para hacer negocios para los animales, para lo que sea, para el negocio inmobiliario, todo eso para la especulación, porque lo que hacen es eso, estamos jodidos, ¿eh? Sí, Vilma, ha sido una forma de comprender, abordar y profundizar en esta cuestión imprescindible. Nuevamente, agradecerte por tu tiempo, agradecerte por también sintetizar, ayudarnos a sintetizar en los tiempos de la radio un tema sumamente importante y que da para charlar muchísimo más. Por eso recomendamos Vilma-Ripoll en Twitter para que te puedan seguir y conocer toda la dinámica del MST. Nosotros te agradecemos a vos y a tu equipo de prensa por este tiempo que nos has brindado, y será hasta la próxima, porque realmente hay mucho de qué hablar y será un placer seguir charlando contigo. Dale, chicos, cuando quieran, dispuestas a hablar de lo que sea de la pandemia, porque ahora se vienen las vacunas, el gran negocio internacional que vamos a pagar. Guarda algo para la próxima, Vilma. Encima ponemos el cuerpo y nos dicen que nos van a privilegiar, chicos. Nos agarran de tontos. Guardemos algo para la próxima, porque tenemos Dale. Tenemos para rato. Vilma, no, en serio. Gracias. Gracias a vos por tu tiempo, en serio, gracias. Y nos comprometemos hasta la próxima y tocar ese tema y muchos más. Dale. Un abrazo grande. Vilma Ripoll, notaza, gracias a vos, Vilma. Notaza, chiques, no hay más tiempo, se viene nota con Zoe Hochbaum, escritora. Volamos, gracias, Vilma. Rata Blanca, claro que sí, con todo.